¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muy contento de estar con usted en el programa, profesor. Un honor. Muy amable. En estos tiempos revueltos, maestro. Qué calor hace, ¿no? No, en todos los sentidos. Verdad. Uf. Tiempos revueltos, tiempos extraños. Fíjese, maestro. Tiempos de mediocres también, profesor. Fíjese, a eso quiero ir. Cuando un ser humano recibe una campaña, o sea, la ciudadanía, uno está esperando tres cosas. Impecabilidad en el comportamiento del candidato. Probidad, o sea, es un ser humano que ha probado lo que es. Tercero, ideas que sorprendan a los demás, que marque rumbos diferentes. La palabra esperanza no es estrategia en ningún lado, qué afán y qué necesidad. Cuando aparece alguien que quiere hacer campaña, está uno hablando de seres que uno quisiera calificar como fuera de serie, porque son verdaderamente el rumbo para los próximos tiempos. Eso sucede con las campañas. Eso esperaría uno, o ha esperado siempre, en las campañas. Y ha habido campañas raras, pero maestro. Eso lo espera usted, profesor. Pero gran parte de la población quiere al más estridente, al más divertido. El que más promete. El que más promete, porque como todos son iguales, entonces necesito el que me caiga mejor o el que más empatice con mis fobias. No se piensa en el país a la hora de votar. Eso es el punto. Bueno, pero eso es el punto, pensar en el país. Más o menos. Pero mire, maestro. Diría Simón Bolívar, puro sietemesino, con todo el respeto de lo que nació natural. Se refería a una metáfora diciendo, pues, pura persona que no ha logrado una madurez llega a ocupar altos puestos y mire nada más qué grande y generoso nuestro país. No se ha derrumbado, no han maestro. podido y han pateado este pesebre por no sé cuántos años. Ahora, yo quisiera irme a un caso que a mí siempre me llamó la atención, por la manera en que lo narraba mi padre. Porque siempre es importante y se quedan las historias adentro de uno de lo que significa este país. Por ahí hubo un gran ser humano que era abogado, pedagogo, filósofo, era funcionario político, educante, un hombre que su apellido siempre marcó un peso en esta sociedad, que era el maestro José Vasconcelos. José Vasconcelos era un hombre de gran capacidad intelectual, fue parte de generaciones verdaderamente importantes, y junto con él estaban Gabriela Mistral, Las Rivas Mercado, Manuel Gómez Morín, Alberto Vázquez del Mercado, seres que tenían una gran capacidad como de pensar y de destellar. Esos señores y este hombre decidieron que podía ser José Vasconcelos presidente de la República. Maestro, hay que saber en momentos decir qué es para ti y qué no. O sea, te colocan y saber si vas a poder ser lo que te están pidiendo. Vasconcelos vive una gran campaña, maestro, con una gran cantidad de jóvenes enamorados de las ideas, oyeron ideas que valían la pena, según mi padre, porque yo no estuve ahí, maestro. Pero ¿qué sucede? Pues le llega a Ortiz Rubio, le llega a Plutarco Elías Calles, Ortiz Rubio gana creo que con el 93% de la votación, él considera que es fraude, y a partir de ese momento, de esa sensación de derrota, Vasconcelos no vuelve a ser el mismo, se convierte en un ser muy peculiar. Una vez le dice, paseando por Palacio Nacional o por Chapultepec, no sé, por Chapultepec, con el presidente Obregón, le dice, mire, secretario, en este país, en estos tiempos, si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Así está el país, así estaba. Y por lo visto así sigue estando. La candidatura de Vasconcelos fue una maravilla. Primero fue candidato a gobernador de Oaxaca, perdió, Obregón le jugó las contras y luego lanza la candidatura por su partido. Bueno, el partido en que militaban, hubo una auténtica discusión, debate y votación,
y gana Vasconcelos, fue en el Frontón, no se llamaba Frontón México en esa época, pero Frontón algo, y gana Vasconcelos la candidatura por el partido antirreeleccionista. Eso era el nombre, sí. Bueno, y atrás de él, del presidium, una enorme figura de Madero y una manta, sufragio efectivo, no reelección. Que eso fue la gran idea, pues, o sea, buscar una renovación, buscar un sentido distinto. Siga, perdón. Sí, no. Y como anécdota, hubo ahí quien dijo, vamos a cambiarle, ya electo candidato entre varios, lo eligieron a Vasconcelos, vamos a cambiarle el nombre al partido. Es un nombre muy largo, Partido Nacional Antirreeleccionista. Y propone, vamos a ponerle Partido del Trabajo. El PT, el Beto Anaya no descubrió nada nuevo. Vea los contrastes de figuras. Y causó un gran entusiasmo, porque Partido Nacional Antirreeleccionista, ese es un trabalenguas, profesor. Sí, bueno, vamos a votar. Parece nombre de partido de novela de Jorge Ibargüengoitia, maestro. Claro. Y En Maten al León o ese tipo de cosas. Qué gran libro. Tenía... porque, bueno, el partido Porfirio Díaz era el partido reeleccionista. El partido que era una gran figura, la que no había partido, la que él se reeligió. Pero ponerle Partido del Trabajo. Y sí, pero vamos a llevarlo a votación, dice el presidente de los debates, don Vito Alessio Robles, que no le gustaba nada la idea. Votan, gana abrumadoramente la decisión de ponerle Partido del Trabajo, y el vozarrón de Vito Alessio Robles dice: propuesta desechada. Y ya, a punto, se quedó como el partido antirreeleccionista. Y ahí empieza el peregrinar. El peregrinar de Vasconcelos. De José Vasconcelos. Acaba muy mal. Había grandes ideas, había ideas que tenían que ver con filosofía, con sentido político de otra manera, porque la realidad política es totalmente distinta a la realidad intelectual. Yo recuerdo un gran intelectual, maestro, que vio el fin de campaña de Vargas Llosa, y ese gran intelectual, de nombre Octavio Paz, cuando vio el fin de campaña de Vargas Llosa, volteó y dijo: ¿ya perdió? ¿Por qué? Porque no estaba prometiendo nada, porque no estaba haciendo todo lo que Fujimori estaba diciendo para luego llegar y acabar donde tuvo que acabar Fujimori, ¿sí? Siento que había una pureza o una inocencia con respecto a lo que significaba la política en México, maestro, que era de otra manera. Era Plutarco Elías Calles al que le decían que no se reeligiera. Eran las figuras generálicas, que eran personajes capitales. Él, cuando pierde, ¿sí?, entra en una crisis brutal, inclusive trata de llamar a los movimientos armados, y el pueblo encuentra una sociedad cansada, a una sociedad que ya no quiere más enfrentamientos, y por eso él tiene que emigrar. Cuando llega Ortiz Rubio, hay una historia acerca de un atentado que sufre Ortiz Rubio. Le avientan un balazo en su primer día de presidente, que ya luego platicaremos sobre eso, maestro. Sí. Pero Vasconcelos se va. Sí. Y regresa hecho un hombre totalmente diferente en ideas, maestro. Se va, lo sacan. Exactamente. Bueno, merecidamente también. Bueno, el lema de campaña de Vasconcelos era democracia y moralidad. La renovación moral de Miguel de la Madrid. Bueno, y lo que sigue pedido, democracia y moralidad. Pero eso no entusiasma, no tenía propuestas económicas. No tenía propuestas económicas interesantes. Y en su discurso inaugural, que plantea los ejes de su campaña, ahí viene el tema: frenar la voracidad de los presidentes, que presenten su declaración patrimonial cuando llegan y cuando salen. Lo mismo que hemos padecido. Él llega y atrás hay generales que fueron grandes estadistas de México, sí. Obregón y Calles, pero qué sanguinarios y qué ladrones. Entonces dice, esa lacra que hemos padecido hay que solucionarla. Y sobre todo, con moralidad. Maestro, con soluciones brutales. O sea, la solución era brutal. Maestro, la derrota, lo que la gente no espera. Llegas a una elección y debes saber que puedes perder. Aunque digas que vas a ganar y que eres
grandioso y que la madre del muerto, lo que usted quiera, maestro, siempre hay posibilidades de ganar y siempre hay posibilidades de perder. La derrota en Vasconcelos fue la quiebra de su espíritu. ¿Perdió Vasconcelos o no perdió? No, fue un gran movimiento armado por el Estado, por Elías Calles, para simplemente parar a alguien que no sabía dónde se estaba metiendo, porque se estaba metiendo con figuras brutales, maestro. El regreso de Vasconcelos, él busca de alguna manera, está en contra de estas ideas prosoviéticas que marcan a algunos generales que yo no sé por qué les dio por ser soviéticos, y entonces él se va como partidario de la derecha. Él inclusive tiene cercanía con el movimiento nazi, y lo que le llamaba la atención de Mussolini y de Hitler no eran sus ideas, era su capacidad de aglutinar al movimiento social, y eso le llamaba la atención, maestro. Sí, usted lo dijo, las derrotas a veces enloquecen a las personas, y cuando pierde, cuando se proclama a Ortiz Rubio ganador de la elección, Vasconcelos lanza el plan de Guaymas, de un país que viene Plan de Guaymas, agotado de revoluciones y de guerras y de balaceras, y convoca al levantamiento armado. Obviamente va preso. Vasconcelos lo metieron preso, pero al poco tiempo salió y al exilio en París, donde se empapa de estas ideas, que es marcado por lo que usted dice, ese resentimiento tan grande brutal por quienes lo marginaron y quienes despreciaron su gran inteligencia, etcétera, etcétera. Pero en fin, la campaña de Vasconcelos es interesantísima. Educar. Y la gente decía en su partido, en la convención, dijeron, sí, para que les enseñes a leer a los diputados. O sea, es pueblo, lo mismo que tenemos ahora, profesor. Pueblo sin educación. Es un pueblo empobrecido en sus niveles de argumentación dentro de la familia. Educación provoca lenguaje. ¿Cuál es el problema? Nuestra célula familiar explotó, nuestro lenguaje se ha confundido, y por eso tenemos lo que nos merecemos como sociedad, y lo que debemos de alguna manera saber, que tenemos que provocar un alto. Basta de palabras que no sirven, maestro. Y pues de campañas, profesor, ¿qué le parece la de José López Portillo en 76, sin candidatos, con un voto ganaba? De sombra, con un voto ganaba. Nadie hubiera ido a votar. Él sí, ya listo, presidente. La portada de la revista siempre, nunca se me olvidará, él boxeando contra su sombra. Era grandiosa, maestro. ¿Sí? Por eso se convirtió en lo que se convirtió. Si así empiezas, es claro cómo vas a terminar. Maestro, ya se nos fue el tiempo. No me diga. Por estar, es que son temas apasionantes, maestro. La derrota siempre será interesantísima de revisar. Y gracias, maestro. Y solamente quiero decir lo siguiente. Una campaña es para ganar confianza, para entender a los demás y para marcar rumbos diferentes. Estamos en la época de que la promesa parece ser que es el único lenguaje. Hay cosas más profundas que eso, porque estaremos pensando en los que no han nacido dentro de 15 años. Esos son los importantes. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí gracias a usted. El próximo sábado en Punto de Fuga con Pablo Iriart.